Buenas noches. Lo que acaba de decir Ariel en respecto de mí vale más para él. Ariel, que es un hombre que conoce la escritura como muy pocos, es también como muy pocos de los que saben ponerla al alcance de todo el mundo, unos libros preciosos en los que todos aprendemos muchos y seguiremos aprendiendo. Respecto de mí no le hagan mucho caso, ya sabe, Platón decía que los poetas mienten mucho y los amigos a veces todavía mienten más, o sea que él ha mentido mucho, no le hagan caso. Lo que sí es cierto es que estoy encantado de estar aquí, en Santiago del Estero. El otro día estaba yo hablando en Santiago de Compostela y alguien me dije, voy a ir a Argentina y voy a estar en Santiago del Estero. Y me dice, yo vivo allí. Dije, ¿yo cómo? Porque en Santiago tenemos una calle que es Santiago del Estero y él vivía en esa calle. Que saben que son dos ciudades hermanadas, Santiago de Compostela y Santiago del Estero. Por lo tanto, me siento doblemente en mi casa, porque ya los gallegos, además los que nos sentimos gallegos de verdad, de Galicia, no de toda España, nos sentimos también siempre un poco en casa en la Argentina, porque aquí hay muchos, continuamente me dicen, yo tengo mis abuelos, yo mis tíos, algunos de mis padres de Galicia, y a mí me alegra mucho, y tenía ganas de venir a la Argentina, es la primera vez que vengo, y estoy encantado aquí. Bien. El tema del que voy a hablar es un tema que a mí personalmente, y supongo que a todos, me preocupa desde siempre. Recuerdo cuando era estudiante de filosofía en la Universidad de Comillas, ya me planteé el problema y en el fondo ya pensé casi todo lo que voy a decir hoy aquí. Porque el problema del mal es un problema fundamental. El mal nos está asediando desde que nacemos hasta que morimos. Gran parte de la vida humana consiste en luchar contra el mal, a ver cómo nos libramos del dolor, de la enfermedad, de los conflictos. Al final sabemos que también nos llega la muerte y todo esto nos preocupa. Ese es el gran problema del mal. Ayer en Rosario hablaba de Dios como creador, Dios que nos está creando por amor y solo por amor, porque aquí está el gran contraste. Dios, si creó el mundo, no nos creó para buscar algo para sí, porque Dios es la plenitud, y es la plenitud de la luz, es la plenitud de la vida, y es sobre todo la plenitud del amor. De tal manera que si Dios nos creó únicamente preocupado por nosotros. Dios no busca ni su gloria ni su servicio, busca nuestro bien, busca nuestra felicidad. Y crea el mundo únicamente con la intención de darnos la oportunidad de participar de su vida y de su felicidad. Claro, y entonces uno puede preguntarse, entonces, ¿por qué hay tanto mal? Si Dios es omnipotente, si Dios es infinitamente bueno y nos crea únicamente y exclusivamente pensando en nuestro bien y en nuestra felicidad. Piensen que yo me atrevo a escribir, no puedo ahora explicarme en detalle, que Dios, puesto que consiste en amar, en estar amando, no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa más que amar. Dios es puro amor. Y entonces, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Esta es una pregunta muy seria, que de fondo la humanidad se la ha puesto siempre, se ha planteado esta pregunta: ¿por qué hay mal en el mundo? De hecho, hay un famoso dilema, el dilema de Epicuro. Epicuro era un filósofo del siglo IV a.C. Estamos hablando de 2000 años muy largos de historia humana pensando este problema. Y el dilema de Epicuro decía algo así, que cualquiera lo comprende. Dice, si Dios puede y no quiere eliminar el mal del mundo, entonces no es bueno. Y si puede, si quiere y no puede, no es omnipotente. Y si ni quiere ni puede eliminar el mal del mundo, ni es bueno ni omnipotente, entonces no es Dios. Este es un problema tan serio, que si no se resuelve, yo creo que es imposible hoy, en el sentido crítico de esta cultura nuestra, imposible creer razonablemente en Dios. Y lo tremendo es que la mayor parte de la gente da por supuesto que si Dios quisiera podía acabar con todo el mal del mundo. Pero yo os invitaría a pensar, pero ¿realmente se podría creer en un Dios así? Imagínense ustedes que van a un hospital
y le dice, mira, ven el sufrimiento, gente rabiando de dolor, gente muriendo de cáncer, familiares angustiados, ese ambiente tremendo del hospital, y te dice, oye, mira, aquí hay un médico que tiene el secreto. Si quisiera, sin costarle nada, podía acabar con toda la enfermedad, curar inmediatamente a todos. ¿Alguien le consideraría una persona decente? Yo no quisiera jamás ser amigo de él. Y si nos dijeran que además de curar este hospital podía curar todas las enfermedades del mundo y acabar con el hambre de tantos niños que mueren de hambre y acabar con las guerras, pero no quiere, pero tiene unos motivos muy elevados, muy misteriosos. Yo digo, que tenga los motivos que quiera, yo no soy amigo de esa persona. Pero se dan cuenta que nosotros damos casi todo el mundo, por supuesto, que Dios, si quisiera, sin el mínimo esfuerzo, podría acabar con todo el mal del mundo y no lo hace. Yo diría, yo no creo en ese Dios. Y lo digo sinceramente, si fuese así, si fuese así. Y lo grave, repito, es que todo el mundo, casi todo el mundo, no todo el mundo, da por supuesto que Dios podría acabar con el mal del mundo si quisiera. Incluso un teólogo al que yo admiro muchísimo, Karl Rahner, posiblemente el mayor teólogo católico del siglo XX, y todavía no llegó al siglo XXI, o llegó al siglo XXI, Rahner, ya no me acuerdo. Bueno, en todo caso, un gran teólogo llegó a escribir que Dios no saldría absuelto en un tribunal humano. Si eso fuera verdad, no podíamos creer. ¿Y cómo un teólogo tan bueno y tan grande pudo decir tal barbaridad? Pues porque a todos nos pueden los prejuicios. Heredamos ideas que nos parecen evidentes, no nos paramos a examinarlas y decimos ese tremendo disparate. Pero eso ya nos indica que algo falla ahí. Yo tenía un profesor, cuando estudiábamos, que decía con mucha casa, partiendo de principios falsos, se llega a conclusiones perniciosas, y nosotros nos reíamos de él. Pero podíamos dar la vuelta. Si tú llegas a una conclusión perniciosa, como pensar que Dios no sería absuelto en un tribunal humano, tiene que haber un principio falso. Algo falla ahí en el razonamiento para llegar a decir ese disparate por un gran genio y muy piadoso, porque Rahner era un teólogo piadoso. Pues yo voy a intentar ayudar a comprender que hay una trampa en todo esto, que hay algo, un mal supuesto, algo que se supone mal. De todas maneras, no quiero hablar mal porque, si se dan cuenta, este dilema lo conocen, pues estoy diciendo que tenía 2400 años. El que lo dio a conocer en Occidente fue un padre de la Iglesia, Lactancio, que lo dio a conocer en latín. Pero él no le daba importancia, curiosamente. Decía, bueno, si no hubiera bien y mal, careceríamos del bien, de distinguir entre el bien y el mal, y por esa cosa, si Dios lo eliminara, no distinguiríamos entre el bien y el mal. Dijo, pues vaya broma, yo no me interesaría distinguir entre el bien y el mal con tal de que todos fuéramos felices. Pero, y Santo Tomás y San Agustín conocían este dilema y no le daban importancia, curiosamente. Y yo digo, tardé tiempo en caer en la cuenta, y digo, a su manera tenían razón, porque ellos razonaban de otra manera. Ellos vivían en una sociedad que no era como la nuestra, en la que no había ateísmo. Dios era una evidencia social, todo el mundo creía en Dios, por lo tanto, a nadie se le ocurría pensar que podía no existir Dios. Y como por otra parte veían en la Biblia y veían en Jesús que Dios es bueno, que Dios nos quiere mucho, decían, bueno, debe de haber algún motivo por el que Dios deja que eso así, o porque Dios no elimina el mal del mundo, pero yo sé que Dios no quiere eso. Esto era lo que se daba por supuesto. Para que comprendan este razonamiento, imagínense que alguien entra en una casa y oye de repente que un niño está rabiando de dolor, gritando por el dolor de su enfermedad, y entra y ve a la madre a la cabecera del niño. No necesita ser un filósofo para pensar, es imposible que esta madre acabe con el dolor del niño, porque si no acabaría con el dolor. ¿Qué hace la madre ahí que sufre más que el niño cuando ve sufrir al niño? Una madre ve sufrir a un hijo y hace todo lo posible para que el niño no sufra. Si está sufriendo el niño es porque no es posible evitar el dolor del niño. Bueno, pues aunque una madre nos quiera muchísimo, nos quiere mucho menos que Dios. Dios nos ama infinitamente. Y la misma Biblia dice que aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. Una madre podría despreocuparse del dolor del niño. Dios no se despreocupa de nuestro dolor. Entonces, lógicamente, uno tiene que concluir,
luego el mal tiene que ser algo que no se puede evitar del mundo. Es algo que no se puede evitar, si no Dios lo evitaría. ¿Cómo no? Si nos ha creado por amor y no desea más que nuestra felicidad, claro que lo evitaría. Pero uno podía objetar, eso siempre somos listos a veces. Bueno, es que la madre no puede evitar el dolor del niño, pero Dios es omnipotente y podría. Y digo yo, ¿y por qué sabes que era posible evitar el dolor del mundo? Porque fijémonos en el razonamiento que hacemos para la madre. No nos apoyamos en si la madre tiene mucho poder o poco poder. Nos apoyamos en que la madre ama con todo su corazón al niño, y por eso estamos seguros de que si fuese posible, la madre evitaría el dolor del niño. Pues si aplicamos este mismo razonamiento, si Dios nos ama infinitamente y hay tanto dolor en el mundo, señal de que el mal no se puede evitar del mundo. Pero, claro, esto valía y valió durante mucho tiempo, y yo me atrevo a decir, y sigue valiendo. Y es posible que cuando yo haga todo el razonamiento que haré a continuación, alguna vez tendremos que acudir a esto. Mira, ya me pierdo con los problemas y con tanta filosofía y tanta teología, pero yo estoy seguro que Dios me quiere y que por lo tanto algo tiene que haber, alguna razón por la que el mal no se puede evitar. Si no, Dios lo evitaría. Hay que fiarse de Dios. Pero también es cierto que hoy hay ateísmo en el mundo. Y hay muchísima gente que dejó de creer en Dios y que está dejando de creer en Dios por el problema del mal. Dicen, si Dios no acaba con el mal en el mundo, yo no puedo creer en Dios. Un dramaturgo alemán ha hecho una frase que todo el mundo repite: el mal es la roca del ateísmo, porque si hay Dios no puede haber mal. Lo dan por supuesto. Y algún otro ya Stendhal, un novelista francés, dijo, la única disculpa de Dios ante el dolor del mundo es que no existe. O sea que hoy la objeción no podemos descuidarla. Y no podemos dar razones que no valen. Por ejemplo, recuerdo un amigo mío, ha muerto, un teólogo, me decía, bueno, esto que dice Queiruga, de que el mal no se puede evitar en el mundo, que es imposible que se evite, no es verdad. Dios podría evitarlo y no quiere, pero tiene motivos. Y además nos quiere mucho porque Jesús murió en la cruz. Yo le dije, mira, prefería que no muriese en la cruz y que me evitase el mal antes ya, ¿no? Y le recordaba un famoso epigrama del siglo XIX, o incluso de antes, de un español, de un literato, que decía, hablando de este tema, decía, bueno, eso es como un hospital que dice, él tenía una inscripción que decía, el señor Martín de Robres, que por amor a los pobres mandó a hacer este hospital, pero primero hizo a los pobres. Claro, no me vale. Si es posible evitar el mal del mundo, no me vale que luego me busquen remedios, porque ya hay que evitarlo de antemano, no hay disculpa ninguna. Y por eso al hablar de estas cosas tenemos que ser muy rigurosos, porque si hay una discusión en la televisión y ponen a un ateo y a un teólogo, si no sabe darle razón de esto, la gente le va a dar razón al ateo. Entonces quiere decirse que hoy tenemos que discurrir y tenemos que mostrar que no, que el dilema de Epicuro no vale. Y vamos a intentar. Es lo que yo llamo la vía larga de la teodicea. Y entonces os voy a pedir un favor a todos, que por unos, 20 minutos, todos vamos a ser ateos aquí, todos ateos. Pónganse en la situación, lo que se llama el ateísmo metódico. Imagínense que aquí todos somos ateos. Y ahora nos enfrentamos con el problema del mal, porque se dan cuenta que el mal no es un problema religioso inmediatamente, es un problema humano. Seas creyente o ateo, sufres, tienes enfermedades, te vas a morir. Los niños de los ateos nacen llorando exactamente igual que los niños de los creyentes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el mal es un problema humano, es un problema que nos afecta porque todos somos humanos. No es Dios. Hemos dicho que somos ateos. No me hables ahora de Dios, háblame del problema del mal. Yo te voy a preguntar, oye, ¿por qué hay mal en el mundo? Tal vez así que me inventé una parábola para decir, mira, hay que empezar por la ponerología. Poneros en griego, como sabe también Ariel, significa malo. Hay que hacer un tratado del mal, seas creyente o ateo, un tratado del mal. Y la primera pregunta es, ¿por qué hay mal en el mundo? Ahora estamos ya en la modernidad. Si a mí me dicen, ¿por qué hay mal en el mundo? Le digo, muy fácil, porque el mundo produce mal. Dime cualquier mal. Oye, es que un niño está allí sufriendo con un cáncer.
porque tiene una enfermedad. ¿Y por qué tiene una enfermedad? Porque o hay un virus, o un cáncer, o un desarreglo hormonal, lo que sea. Pero la causa está en el mundo. No tienes que pensar en Dios. Si llevas al niño al médico, el médico no piensa en Dios, piensa a ver qué le pasa. Un trauma, hay virus, hay bacterias, y es lo que le preocupa. Y si encuentra la solución, acabó con el mal de ese niño, con ese mal concreto. Y cualquier mal, fijémonos que esto es como nos hemos caído en la cuenta. Él hablaba de Copérnico. Antes de Copérnico daban por supuesto Santo Tomás y San Agustín que los astros se movían porque había una especie de ángeles, de espíritus angélicos que los movían. Y si había una peste, enseguida pensaban que era el demonio o era un castigo de Dios. Eso continuamente se pensaba que Dios o los demonios estaban interfiriendo cada día y cada momento en la vida humana. Por eso nos hablaban, tienes una tentación, es el demonio que te la está diciendo. Pasa algo, es el ángel de la guarda que apartó la piedra y no te caíste. Hay una peste, fue Dios que nos castigó o fue el demonio, ¿qué tal? Hoy a nadie se le ocurre. Cuando la peste negra en Europa se llenó de procesiones, de flagelantes, de novenas y de misas. Hoy hemos vivido la peste, todavía la seguimos por desgracia, del SIDA, y Europa se llenó, y América, de laboratorios. ¿Por qué? Porque sea lo que sea el SIDA, todos sabemos que tiene una causa dentro del mundo. Incluso, aunque imaginaros que ahora parece que ya saben de dónde viene y por qué se produce el SIDA, pero imaginaros que los laboratorios no llegaran todavía a descubrir de dónde viene el SIDA. Alguien de nosotros pensaría, no, luego debe de ser el demonio. No, sabemos que tiene que tener una causa del mundo, incluso si no la averiguáramos. Todo mal que se produce en el mundo tiene una causa en el mundo. Esto es muy importante, porque entonces no puedes echar la culpa a Dios ya inmediatamente. Dice, oye, es que me he ido por la calle y me ha caído una teja y me mató o me hirió. Dios, no, oye, cuidado, son las leyes del mundo que han producido eso. Estoy enfermo, es que Dios, es que el demonio, no. Examina, tú vas al médico. ¿A qué los que vais al médico no le decís, doctor, vengo a que me averigüe la enfermedad, a ver si es el demonio o qué demonio me está produciendo la enfermedad? Esto se hacía antes, pero hoy a nadie se le ocurre. Sabemos que la enfermedad tiene una causa dentro del mundo. Esto es más importante de lo que parece, porque el mundo, el mal, en el mundo lo produce el mundo. Y esto es un problema común a toda persona. Toda persona que está en el mundo sabe que está expuesta al mal y tiene que vivir con el mal. Pero podemos ahora dar un paso en la pregunta. Bueno, ¿y por qué el mundo produce mal? Que se entiende mejor si hago la pregunta al revés. ¿No podría existir un mundo sin mal? Que eso es lo que está dando por supuesto el dilema de Epicuro. Como da por supuesto que podría existir un mundo sin mal, pregunta, luego Dios no es bueno si pudiendo no quiere evitar el mal del mundo. Pero yo pregunto, oye, ¿por qué sabe usted que podía haber un mundo sin mal? Entonces vamos a discurrir. Claro, estoy seguro que todos de entrada nos parece que era posible un mundo sin mal, porque de pequeñitos nos han hablado del paraíso original, ¿no? Allí Adán y Eva vivían en el paraíso, perfecto todo, pero se les averió rapidísimamente. No debía de ser tan perfecto. No. Pero si empezamos a discurrir, pero realmente es posible un mundo sin mal, dado que el mundo tiene que ser finito, porque claro, Dios es infinito, pero si crea el mundo, crea un mundo finito. Y entonces, si el mundo es finito, no puede ser perfecto, porque si tienes una cosa te falta la otra. Yo estoy aquí en Santiago del Estero, pero no puedo estar en Santiago de Compostela. Y tenía bastante trabajo que hacer allí. Es que Dios, no piense usted en Dios, que todavía somos ateos, Es que yo, que soy un ser limitado, no puedo estar al mismo tiempo en Santiago del Estero y en Santiago de Compostela. Y las mujeres, que son guapísimas, no tienen la suerte de ser como nosotros los varones, que somos todavía mejores. Y las mujeres dicen, y al revés. Pero lo que no puede ser es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si eres una cosa, no puedes ser la otra. Y si aquí hubiera 10 kilos de comida y llevásemos 48 horas aquí encerrados, se armaba un gran lío, porque al ser limitada la comida no llegaba para todos. ¿Por qué se producen las guerras? ¿Por qué se producen las guerras? Y os dais cuenta que la gente lo ha percibido siempre y nunca llueve a gusto de todos. Seguramente les encantaría aquí que lloviera hoy, pero si hay turistas por ahí se enfadarían. Dicen, hombre, vengo aquí y encima me llueve.
No llueve nunca a gusto de todos. Y no se puede estar en la procesión y repicar la campana, ¿a que no? Y un profesor mío decía, y no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la finitud no permite eso. Y si tú estudias una carrera, no puedes estudiar la otra carrera. Y si estás aquí, no puedes estar en otro sitio. Y esto luego provoca conflictos, porque nosotros, por ejemplo, crecemos, pero tienes que dejar de ser niño. Ganas en unas cosas y pierdes en otras, pierdes el encanto y la inocencia del niño. Nos ponemos de pie, que es una maravilla, pero tenemos problemas de columna prácticamente todos. Los animales no tienen problemas de columna, pero tampoco pueden ponerse de pie y desarrollar el cerebro y liberar las manos para trabajar con ellas. Es decir, que la vida humana tiene... El auto es una maravilla. Seguramente aquí hay gente que le ha muerto a alguien en un accidente de automóvil. Y no por eso vamos a renunciar al automóvil. Pero no hay nada perfecto, lo dice la película famosa, ¿no? Nada es perfecto, porque no puede ser. Los filósofos también, esto el sentido común lo dice. Incluso se dice mucho allá que no se hace una tortilla o una omeleta sin romper huevos. No se puede, ¿eh? Y los filósofos dicen, Spinoza, toda determinación es una negación. Es decir, ser algo implica no ser infinitas cosas más. Y eso ya es una carencia y a veces un sufrimiento. A todos nos gustaría serlo todo. Bien, entonces, si llegamos a esta conclusión, y yo creo que si discurren verán incluso la evolución del mundo no puede ser sin catástrofe, eso se sabe. Pero, sin darnos cuenta, seguimos pensando que el mundo podía ser perfecto. Y claro, entonces no hay manera. Pero el mundo, si es finito, no puede ser perfecto. No puede ser perfecto. El mal está ahí para todos. Entonces podíamos preguntar, bueno, entonces si en el mundo, si vienes al mundo necesariamente te vas a enfrentar con el mal, hay que dar una respuesta a este problema. Y os fijáis que toda persona del mundo da una respuesta a este problema. Lo que pasa es que el problema es común a todos, las respuestas son diferentes. Si alguno aquí sabe un poco de filosofía, Jean-Paul Sartre, un gran que ahora ya no está de moda, pero estuvo muy de moda. ¿Qué pensaba él? Pues que el mundo es un asco, lo decía la letra, produce náuseas. Tiene una obra que se llama La náusea. Dice, el mundo da asco porque esto es una cosa horrible, no hay más que angustia, guerras, estamos siempre pasándolo mal. Hay otro que al principio era amigo y riñó con él, Albert Camus, un gran novelista, que por un lado escribió un libro, La famosa peste, en la que dice yo no puedo aceptar, porque pinta una peste y al final pone a un médico y a un jesuita ante un niño que acaba de morir de peste. Y entonces el médico dice al jesuita, yo no puedo aceptar un mundo donde los niños mueren de peste. Y estaba diciéndole, yo no puedo creer en Dios. Y este Camus tiene su respuesta. De todas maneras, él, como era muy sensible, decía, bueno, el mundo es absurdo porque hay demasiado dolor, la gente muere sin razón ninguna, pero como persona yo quiero luchar contra el mal y así aseguro mi dignidad humana. Es una respuesta distinta, como ven, a la de Sartre. Él no dice que el mundo de asco, sino el mundo es absurdo, pero yo lucho contra el mal y así me afirmo como persona. Hay otros, como Schopenhauer, decían, bueno, el mundo lo que hacía que hacer era apagarlo, porque el mundo es malo. El bien es la carencia de mal, es decir, todo es malo y por mucho que hagamos, el mundo es una desgracia, debíamos acabar con el mundo, apagar la voluntad, que es la que mantiene vivo el mundo. Y otros dicen, no, pues mira, vale la pena vivir. Hubo un alcalde de Madrid que decía, que era muy conocido como filósofo, decía, yo soy agnóstico, yo estoy muy tranquilo en la finitud. Yo no lo creo, ni no que lo creyera él, pero lo decía. Él afirmaba, bueno, pues estamos así y nos conformamos con esto. Y otros, por ejemplo, los cristianos, decimos, no, el mundo es tremendamente duro, pero como nos apoyamos en Dios y esperamos que Él nos rescatará del mal, esperamos que vale la pena vivir a pesar del mal. Pero entonces, ahora vamos a pararnos un poco, porque con esto no acaba el problema. Porque ahora podríamos decir, bueno, pero si Dios sabía que si creaba el mundo tenía que ser finito y por lo tanto iba a aparecer mal en el mundo, ¿por qué lo creyó? Hay hoy autores que dicen Dios no tenía derecho a crear el mundo. Es responsable de todos los males del mundo, puesto que creó un mundo que produce tanto mal. Y yo preguntaría, esta es una pregunta seria que tenemos que hacer, no es una broma, porque hoy hay mucha gente que no quiere tener hijos,
Porque claro, tú no puedes preguntarle a tus padres, ¿por qué no me has hecho el más guapo, la más guapa y la más sabia y la más sana del mundo? Porque eso es absurdo. El padre y la madre traen hijos al mundo y saben que les traen a este mundo, con todas las consecuencias. Y por eso no tenemos derecho a preguntarnos por qué me has traído, no me has hecho el más guapo, pero sí, porque me has traído al mundo sabiendo dónde me metías. Esta es una pregunta seria. ¿Por qué Dios creó el mundo sabiendo que si lo creaba, fijaros que la pregunta cambió? Antes era, ¿por qué no creó un mundo perfecto? Esa es una tontería. Para que se entienda que eso no significa nada, ¿por qué no creó un mundo perfecto? Además es un físico, Weinberg, el que pone esto, dice, hay un dilema que ya viene del medioevo, de la Edad Media, que decía, si Dios es omnipotente, podría hacer una piedra tan pesada que ni él mismo podría levantarla. Y le dice el físico, mira, Dios puede hacer todo menos las tonterías que tú dices. Porque una piedra tan inmensa e infinita es imposible, no tiene sentido hablar de una piedra que ni Dios mismo pueda levantarla. Bueno, pues hablar de un mundo finito, perfecto, sería hablar de un mundo finito, infinito, de una contradicción. Y por lo tanto no tendría sentido. Yo a veces, para que entendamos esto que es fundamental para lo que viene a continuación, os pido de favor que nos dividamos. Nos dividimos ahora en 3 mitades para discutir el problema. ¿Nos animamos? Dividimos la sala en 3 mitades y dialogamos entre nosotros a ver a qué conclusión llegamos. ¿Os parece? ¿Lo hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo que no se puede dividir en 3 mitades? O sea, que Dios no puede dividir la sala en 3 mitades. No tiene sentido. O sea, que estoy diciendo una tontería. ¿Os dais cuenta? Si yo ahora preguntara, Dios, yo no creo en Dios, porque Él podría dividir la sala en 3 mitades, pero no quiere, y entonces es malo, ¿qué me diríais? Usted no está discurriendo, está diciendo tonterías. Bueno, pues el dilema de Epicuro significa esto. Da por supuesto que podía haber un mundo perfecto y por eso pregunta, Dios, si quiere y no puede, no es hacer un mundo perfecto, es decir, hacer un mundo finito, infinito, es lo mismo Dios, si quiere y no puede hacer un círculo cuadrado, no es omnipotente. Es una bobada, no estamos diciendo nada. Hay que desplazar la pregunta. El mundo, si existe, es inevitable el mal. Por lo tanto, el dilema de Epicuro no existe para nada. Pero sí que nos queda la otra pregunta. Entonces, ¿por qué Dios creó el mundo? Sabiendo que ciertamente, si nos creaba, iba a aparecer mucho mal en el mundo. Bueno, yo diría, para hacer la pregunta real, que no es una broma, los padres y madres que estáis aquí, yo no tengo la suerte, porque soy sacerdote, no tengo la suerte de tener hijos, pero los que los tenéis, yo pregunto, ¿por qué, sabiendo que traíais hijos a este mundo, expuestos a la enfermedad, a la angustia, a la muerte, a todo, ¿por qué los habéis traído? Estoy seguro que me contestarías, por amor, y porque además hacemos todo lo posible por ayudarles y por apoyarles en la vida. Pero fijaros que vosotros, padres y madres, no podéis asegurar eso. Hay un libro de un famoso sociólogo creyente, aunque él dice, yo soy cristiano, Peter Berger, yo soy cristiano, pero todavía no encontré la herejía en la que me sienta cómodo, dice él. Bueno, pero escribió un libro que se titula Un rumor de ángeles, donde él intenta mostrar que Dios existe, porque escribe para los ateos, para los increyentes, y quiere buscar pruebas que se puedan de alguna manera percibir. Por eso habla de un rumor. ¿De dónde podemos escuchar el rumor de Dios? Y entonces pone uno de los ejemplos que pone es este. Un niñito pequeñito está durmiendo de noche y despierta en la oscuridad y empieza a gritar lleno de angustia porque el mundo se le convirtió en un caos. Y entonces la madre, que lo oye, acude, lo coge en brazos, enciende la luz y dice, tranquilo, todo está en calma, todo está en orden, no pasa nada. Y entonces el niñito se calma y queda tranquilo. Y el autor pregunta, ¿la madre le dijo la verdad o le mintió al niño? Si la madre piensa que el mundo es lo que hay, le está mintiendo, porque ella no puede asegurar que todo esté en calma, que todo esté en orden, que no pueda haber un ogro ahí, o que no pueda estar un asesino en la esquina intentando matarlo. Y él dice, solo, dice él, si la madre es de alguna manera un trasunto de la Virgen, de Dios, que le está diciendo, mira, a pesar de todo, el mundo está en orden,
entonces sí que la madre diría la verdad. Bueno, pues esto es lo que nosotros decimos como creyentes. Si creemos de verdad que Dios ha creado el mundo por amor, entonces Él nos dice, mira, a pesar del mal inevitable, no hay mal porque yo lo quiera o yo lo mande, no, el mal lo produce el mundo inevitablemente, pero yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros y mi gran preocupación, justamente, la gran preocupación de Dios es ayudarnos a luchar contra el mal. Y como vengo de fuera, no quiero que penséis que lo digo yo. Esto lo está diciendo desde la primera página hasta la última la Biblia, y lo sabe Ariel mejor que yo. Si leemos la Biblia con esta mirada que es la auténtica, a que está continuamente llamando Dios, por ejemplo, los profetas. ¿Cuál es el núcleo radical de la predicación de los profetas? Preocuparos del huérfano, de la viuda, del esclavo y del extranjero. Y llega a decir, mira, no me importan vuestros holocaustos, me huelen mal vuestros sacrificios, porque lo que yo quiero es que hagáis justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y eso es conocerme a mí. ¿Y qué nos dice Jesús de Nazaret durante toda su vida? ¿De quién se preocupa Él? ¿Qué rostro de Dios muestra Jesús? El Dios que se compadece del pobre, del perseguido, del sufriente. Eso dicen las bienaventuranzas. Y si os fijáis, la parábola del juicio final, que se interpreta muy mal, que no es una parábola de condenación ni de tal, es una parábola de criterio. ¿Quién es el que conoce a Dios según Jesús de Nazaret? ¿Recordáis la parábola del juicio final? Cuando dice, venid benditos de mi Padre, ¿qué le contestan? Si no te conocíamos. ¿Y qué les contesta Jesús? Sí me conocíais, cuando dabais de comer al hambriento, cuando vestíais al desnudo. Es decir, si Dios nos ha creado por amor, y solo por amor, solo pensando en nuestro bien, y hay mal en el mundo, primero es que es inevitable, y segundo, que Dios está absolutamente preocupado por nuestro mal y no le interesa otra cosa que seamos felices y por lo tanto también eliminar el mal del mundo. Y si os fijáis también, es el único encargo que nos dejó Jesús. ¿En qué resume su doctrina? Amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo. Eso es el resumen. ¿Por qué? Porque Dios solo quiere nuestro bien y por lo tanto está volcado en nuestra vida apoyándonos en la lucha contra el mal. Entonces esto es muy importante, porque entonces no podemos nunca pensar, tengo este mal porque Dios lo consiente. ¿Le habéis oído alguna vez a una madre que ve a un niño enfermo llorando de dolor? La madre consiente que el niño tenga una enfermedad. ¿No os parece que es absurdo? La madre no le queda más remedio que aceptarlo. Pero ¿cuál es la reacción de la madre? Volcarse sobre el niño para ayudarle. Y yo he escuchado muchas veces, seguro otras madres lo habréis dicho muchas veces, que llorar yo de pequeñito, de una muela, estar llorando, y mi madre decirme, ¿quién me viera que me doliese a mí y no a ti? Estoy seguro que todas las madres que estáis aquí estáis de acuerdo. ¿Por qué? Porque como amáis a los niños, lo que más os preocupa es su dolor, y en cuanto tienen, todos estáis volcados. Bueno, pues recordad, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti, lo dice Dios. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos, si no, no seremos cristianos, a pensar que Dios está siempre a nuestro lado contra el mal. Y si algo malo nos pasa, igual que si un niño rompe una pierna, la primera en sufrir es la madre, más que el niño. Bueno, pues si algo malo nos pasa, sea el que sea, el primero en resentirse de eso, porque nos ama infinitamente, es Dios. Jamás pensemos esto lo consiente Dios, y todavía mucho menos esto lo manda Dios. Esto es algo que Dios no quiere. Cualquier mal que veáis, tenéis que pensar, esto Dios no lo quiere. Y por eso se pone a nuestro lado y nos convoca y nos llama a que ayudemos al que sufre, y que nos ayudemos a nosotros mismos a salir del sufrimiento. Y por eso me gusta decir, no digamos nunca que Dios está en la enfermedad. Dios no está en la enfermedad, está en el enfermo, contra la enfermedad. Y por eso está llamando a todos a que ayudemos al enfermo. Dios está en el enfermo, en los médicos, en las médicos, en los enfermeros y en las enfermeras para ayudar. Y nos está llamando a nosotros continuamente. Mañana hablaremos un poco de esto, Nos está llamando a que colaboremos con Dios para eliminar el mal del mundo, para aliviar el dolor del enfermo.
se supone que este aplauso es para Dios, que es el que se lo merece de verdad. Pero esto de verdad que yo hablo con pasión de esto, porque tenemos que impregnarnos, ya no solo en la cabeza, pasar esto al corazón, y siempre que veamos un mal tenemos, eso es lo que Dios no quiere. Si yo pienso en el mal en el mundo, ¿cómo puedo pensar que eso Dios o lo manda o lo consiente? Somos nosotros los que se lo imponemos, porque Dios, al crear el mundo, esto tenemos que tenerlo en cuenta, no juega con el mundo, porque claro, si Dios nos crea para que vivamos nuestra vida, y entonces tiene que apoyarnos para que vivamos la vida, pero no puede estar solucionando todos los problemas que desearía el mundo. Y esto también lo entendéis los padres. Imaginaros una madre que el niño quiere jugar, no juegues que te puede romper una pierna. Tiene que ir a la escuela, no te levantes que hace frío. Tiene que estudiar, no estudio yo por ti, porque ¿qué le haría? Le mataría al niño. El auténtico amor es apoyar al hijo y a la hija para que ella pueda hacerlo todo, y con todo su amor para ayudar. Bueno, pues Dios también no está para hacer lo que nosotros tenemos, si no nos anularía. Si Dios empezara a solucionar nuestros problemas como es omnipotente, desapareceríamos del mundo. Dios lo que hace es apoyarnos para que nosotros resolvamos nuestros problemas. Y eso sí, Dios está siempre trabajando, lo dice San Juan en el Evangelio. Mi Padre trabaja siempre. Dios está siempre apoyándonos, impulsándonos hacia el bien. Y si hay hambre, Dios está trabajando en el corazón de todos para que nos compadezcamos, aunque luego nosotros le damos la vuelta y decimos al Señor, mañana hablaremos, no voy a hablar esto, ¿no? Dios es el primero en compadecerse y nos llama a nosotros a que nos compadezcamos. Jesús nos está llamando continuamente a que ayudemos al pobre, incluso que si fuéramos capaces de dar todo nuestro dinero para que no haya hambre en el mundo. Dios está continuamente llamándonos porque es Abba de todos, y además se preocupa sobre todo de los que sufren, como también una madre y un padre, si tienen 10 hijos, se preocupan sobre todo del que está enfermo o del que está pobre y tal, justamente porque ama a todos, no porque haga elecciones. Bueno, esto para mí es fundamental, el pensar Dios es el antimal, el que está siempre a nuestro lado para ayudarnos contra el sufrimiento, contra el dolor, y por eso Él acabará rescatándonos del dolor y del sufrimiento cuando eso va a ser posible ya más allá de la muerte, cuando los límites del espacio y del tiempo se rompan. Entonces Dios nos acogerá y Dios será todo en todos, y seremos pues la gloria donde ya no habrá llanto, como dice el Apocalipsis, ni dolor, ni nada. Y entonces Dios lo realizará todo. Esto es realmente a donde aspiramos, y ver a este Dios que está siempre con nosotros apoyándonos. Pero naturalmente, esto también nos mete en el dinamismo de Dios. Yo no puedo creer en un Dios que nos crea por amor, que está volcado sobre sus hijas y sobre sus hijos, haciendo todo lo posible para que nos sufran y solicitando desde dentro continuamente nuestra ayuda, si yo no colaboro con Dios en esto. Dios está siempre luchando todo lo que le toca a Él. Nosotros tenemos que incluirnos en esto, y si creemos que Dios es el antimal, nuestra vida también tiene que ser una vida contra el mal. Y teníamos que ir creando, por ejemplo, una iglesia siempre claramente preocupada por los pobres, como hizo el concilio que nos dijo. Y os dais cuenta, y ya acabo con este, para que nos quede, yo quiero que nos quede tiempo para dialogar y aclarar unas cosas. En España, por ejemplo, por la historia final, cuando hacen encuestas a la juventud, pues la Iglesia queda muy allá, el ejército y la Iglesia quedan allá al final de todo en las preferencias. Pero cuando preguntan por Cáritas, todo el mundo la ponen al principio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cuando la Iglesia muestra el rostro de preocuparse por los pobres, por los enfermos, por los necesitados, ahí reconocen a Dios. Porque donde aparece amor, toda la gente descubre que ahí está Dios, porque Dios es amor, y Dios nos convoca continuamente a que, colaborando con Él, luchemos contra el mal y tratemos de apoyar y de ayudar a todos. Bueno, pues esto es lo que a mí me gustaría que quedara clavado. Dios es el antimal, siempre a nuestro lado, contra todo lo que nos hace daño, sea en el cuerpo, sea en el alma, y al mismo tiempo, naturalmente, animándonos a que en la medida de lo posible evitemos no solo el mal en nosotros, sino también en los demás, y por eso el amor y el servicio son la gran norma, la gran pauta del cristianismo y de este Dios maravilloso que es el Dios de Jesús de Nazaret.